My husband leaves the office early. No, perdón, al revés, empezarías con la segunda parte. ¿Podemos ir al cine? Sí, mi esposo sale temprano. Es decir, básicamente lo que hiciste no fue quitarlo de aquí y ponerlo en el centro. No, fue poner la segunda parte al inicio. Por eso el conector se quedaría en el centro, ¿verdad? Porque antes que él aparece toda esto. ¿Podemos ir a a las pelis? Sí, mi esposo sale temprano. Sería iniciando con la segunda parte. We can go to the movies if my husband leaves the office early. Con la segunda caso igual. Meet me at the cinema in case you leave late. ¿Qué significaría eso? Meet me, empezando con esta parte. Meet me at the cinema in case you leave late. Puede ser en caso Pero sería de empezando con meet me. veme en Me, el cine en Veme. me caso de ves que en el cine. salgas tarde. Es correcto. En caso de que salgas tarde, ¿verdad? Encuéntrame en el cine en caso de que salgas tarde. Y encuéntrame en el cine se pondría al principio de la oración, por lo tanto esto ya quedaría a la mitad, ¿verdad? Hacia adelante. Teacher, Sería, igual aplica para los de los negativos, ¿no? sí, Puede también. A ser, ver usted cómo lo explicaría aquí o cómo jugaría. podemos igual mover la segunda parte al principio Es y correcto, es nosotros correcto. veremos una película a menos de que salgas tarde. Ahí está, ¿verdad? Y es como que nos quedó más clarito cómo se utilizaba. Aquí está, en esta sí anotamos como usted nos lo explica, ¿verdad? Lo movimos al principio, la segunda parte. Por lo tanto, el conector quedó al principio. No es que el conector se haya pasado único él, aisladito aquí en vez de la coma. No, es que la segunda parte se movió al principio, por eso todo lo demás quedó del centro en adelante. Y aquí está. Si mueves lo verde al principio, aquí está lo verde al principio y la oración arranca con We will watch a movie unless you come back late. Veremos una película menos que. Y es lo que aplica para todos, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice cómo quedaría siguiendo esta misma lógica? Pasando la segunda parte al principio para que el conector quede en el centro. ¿Cómo se cambiaría esta? En español. Primero en inglés. Provided. Volví a hacer lo mismo, discúlpenme. Regreso a la misma parte para que no nos cause problema. ¿Qué nos conviene más? Primero analizarlo en inglés o la misma pero traducido en español. Es igual, ¿verdad? No hay problema. Vamos a empezar en español. Siempre y cuando termines tus proyectos para hoy, puedes salir temprano y reunirte con tu esposa. En inglés aquí está. El siempre y cuando es provided o provided. Y tal cual es siempre y cuando provided you finish the projects for this week, you can leave early and meet your wife. ¿Cómo quedaría la oración si tú aplicas lo mismo? Pasar la segunda parte al principio. Adelante, compañeros, los escucho. You Teacher, can pues leave creo que hasta se early and meet entiende. your wife provided you finish the project for this week. Correcto. Ahorita escuchamos el comentario del compañero, pero sí, ¿verdad? Sería you can leave early and meet your wife, provided you finish the projects for this week. ¿Cómo sería la traducción? Si empezaste con esta parte, tienes que traducir esta parte al español. Sería, Pues tú puedes salir temprano y reunirte con tu esposa y siempre y luego, cuando, siempre y cuando tú hayas terminado los proyectos para esta. correcto. Ahí Creo que está, también tan sencillo como eso, ¿verdad? Y adelante, compañero, la pregunta era, perdone usted. también como que se entiende poquito mejor al Es cambiarlo de posición. correcto. Sí, es correcto. En inglés, y más en inglés muy formal, les gusta poner los conectores al principio, pero nosotros ya entendimos que se entiende bien directo, ¿verdad? Lo que va a pasar, lo que puedes hacer siempre y cuando cumplas, ¿verdad? Lo que haremos, iremos al cine si tú logras salir temprano, ¿verdad? O lo que tienes que hacer, encontrarme ya directo en el cine en caso de que entonces es más fácil para ustedes estudiar y para mí, ¿verdad? Explicarlo porque es muy obvio como lo hacemos de manera natural en español. Repito todas con la segunda parte al principio. We can go to the movies if my husband leaves the office early. We will watch a movie tonight unless you come back late, ¿verdad? Esta otra. Meet me at the cinema in case you leave late. Esta otra. They will classify to the final round if Mexico wins all its games. O Mexico will classify to the final round if they win all the games, ¿verdad? Empezamos por la segunda parte. ¿Y dónde queda el conector ahora? En medio. En medio, ¿verdad? Ustedes tienen que tarea. Les vamos a dejar que elijan las oraciones que mejor les sirvan
y que ustedes me manden una foto, les voy a dar un espacio de unos, porque de tarea luego no se cumple, ¿va? No la mandamos o se nos olvida, se me olvida pedirla a mí, o a lo mejor ya se le quita importancia. Ahorita les vamos a dar 10 minutos para que elijan ya sea 3 a 5 oraciones y hagan eso escrito en su libreta, ¿verdad? Que lo cambien y que me marquen dónde quedó el conector en mayúsculas, el if en el centro en mayúsculas, el in case en los less, con los que más te sirvan que sientes que se te puedan olvidar. Están en rojo porque no los usamos mucho, ¿verdad? Puede ser el in case, el unless, el provided. Yo recomendaría que sea el unless y el provided, ¿verdad? Y leo las últimas, las de siempre y cuando. Empezando por la segunda parte. You can leave early and meet your wife, provided you finish the projects for this week. O con la segunda opción, con ing, you can leave early and meet your wife, providing you have finished the projects. La primera oración es presente simple, you finish, y la segunda es presente perfecto, cosas que has hecho, has terminado, ¿verdad? You have finished. No importa si en el examen o que tú memorices siempre y cuando como provided o providing, los dos son lo mismo. Yo sé que realmente la mente recuerda que los dos empiezan igual, provided y providing, los englobas y dices, es si se cumple siempre y cuando lo hagas, ¿verdad? Salir. Pero ahí está, compañeros. Entonces, eso es la buena conclusión. Qué bueno que empezamos a grabar, aunque sea un poquito tarde. Yo no me cercioré de que estaba presionado el botón de iniciar la grabación, pero entendimos lo más importante. Se puede iniciar la oración con lo que viene después del separador, ¿verdad? Y ahora sí empiezas con esta parte y tu conector queda en medio, pero tienes que estar consciente de que te van a aplicar 50-50. La mitad de las que vayas a encontrarte de conector, si te encuentras en el examen 4 ejercicios o 6 de conector, la mitad, 2 o 3, te van a poner el conector al principio y la otra mitad, 1 o 2, te van a poner el conector en el centro, ¿verdad? En vez de la coma. Entonces, por eso es que tienes que estar familiarizado. Les voy a pedir que copien 2 oraciones invirtiendo el orden, poniendo la segunda parte al principio, por lo tanto el conector y toda la otra parte queda después, quedando el conector en el centro, y que ustedes creen al menos 1 o 2 ejercicios más. Vamos a terminar para que tú puedas elegir un conector de cada categoría, un conector de condición o 2, depende cuánto quieras practicar, un conector o 2 de contraste, ya sea con el whereas. Yo sé que me vas a decir, profe, pues el while, pues ya lo he practicado mucho, no hay nada de problema. Cambio con el whereas, yo quiero practicar, ¿verdad? O al menos invertirlo. ¿Qué pasa si este que está en el centro lo paso al final? Al principio también se puede, nada más que tienes que dejar la coma separando, ¿verdad? Los que no se pueden intercambiar así como así son estos 3, porque cada uno de ellos se tiene que respetar en dónde va uno, o el otro, o el tercero, ¿verdad? Also va al principio, even though normalmente va en el centro, y do debe de ir al final, aunque los 3 significan lo mismo. ¿Me pueden recordar y confirmar qué significaba cualquiera de esos 3 en español? Son de contraste, por lo tanto, also, even though o do significan Aunque o a pesar de. aunque o a pesar de, ¿verdad? Con eso cerramos esta sección, confirmando que ya todo nos quedó súper claro. Conectores de tiempo y causa, y estos son los más importantes, compañeros. O, no, en general todos, por eso los pusimos a cada quien con su espacio, ¿verdad? A unos les dimos color verde a los de condición, a otros color violeta a los de contraste, y aquí a los verdes los estamos dejando azul o verde, conector de causa, y dorado, conectores de tiempo. Y vamos a ver por qué, que nos quede bien clarito, ¿verdad? Dice, debido a que se canceló el juego. ¿Cuál es el conector que usábamos que se solía pensar como desde y que ahora como conector sí? Como enlace es desde cuando empiezas una acción, pero aquí no es un enlace ni una conjunción, es un conector. ¿Cuál es la traducción de since? Un conector de causa. ¿Cómo explicas una causa? La traducción para since es ¿Debido a qué? debido a que, ¿verdad? Le vas a decir, jefe, no terminé debido a que no mandaron los correos o debido a que la otra área no se comunicó a tiempo, ¿verdad? Le estás dando una excusa o, para que no suene mal, no es una excusa, es una causa. Entonces hay que grabarnos que un conector de causa es la excusa, la razón, el por qué, ¿verdad? Le estás explicando por qué los asistentes salieron del estadio y por qué salieron del estadio en este ejemplo, en el primer ejemplo. ¿Cuál es el por qué, la razón? ¿Por qué salieron todos del estadio, compañeros? ¿El juego fue cancelado?
Debido a que se canceló el juego, ¿verdad? ¿O por qué? Con el because. ¿Por qué estaba lloviendo? Because it was raining, ¿verdad? También los asistentes dejaron el estadio. Attendees left the stadium because, ¿verdad? Y pregunta, ¿creen ustedes que tanto since como because también se pueda jugar y moverlos jugar con su posición del principio o en el centro, principio o centro, principio o centro? Aquí se ve Sí. en la primera, sí, ¿verdad? Vamos a mover esta última parte al principio de la oración para que lo demás quede en el centro. A ver, ayúdenme cómo quedaría. Está escrita como forma confusa, ¿verdad? Debido a que se canceló el juego. Yo lo escribí así, pero ustedes lo van a invertir. Yo lo escribí de esta manera. Since the game was canceled, the attendees left the stadium. Ahora ustedes empiezan la oración con la segunda parte después de la coma. ¿Les queda de qué manera, compañeros? The attendees left the stadium since the game was canceled. Ahí está, perfecto, ¿verdad? Los asistentes, porque recuerdas que attend es asistir y assist es ayudar, de acuerdo al vocabulario que aprendiste, que estudiaste. Entonces ahí está perfecto, ¿verdad? Los asistentes abandonaron el estadio debido a que el juego fue cancelado. Empiezas la oración con lo que supuestamente estaba al final y no hay ningún problema. El since puede ir al principio o el since puede ir en medio, pero tienes que invertir la posición de las dos cláusulas, ¿verdad? La cláusula final ahora se convierte en cláusula inicial y ahora el conector es de causa con la causa siempre va unida a su conector de causa, ¿verdad? Después lo mismo pasaría con el segundo. Si tú inicias con la segunda parte para el segundo ejemplo, the players didn't train. Los jugadores no entrenaron en el campo. ¿Debido a qué? El campo no estaba listo, ¿verdad? Y empiezas, the players didn't train on the field since the field was not ready. Perfecto. Ahora, ya empezamos al revés, como estamos proponiéndolo ahora en esta nueva forma de analizarlo más rápido, ¿verdad? Ahora empezamos con lo que estaba al final. ¿Qué pasaría si esto lo pasas al final? Ahora vas a hacer lo opuesto. Esto lo vas a pasar al final. ¿Cómo quedaría? Yo lo redacté al revés. Attendees left the stadium because it was heavily raining. ¿Cómo quedaría si esto lo pasas al final? Empezaría con because, ¿verdad? Tal cual está el cuadrito verde. Eso sería el principio. ¿Cómo quedaría, compañeros? Because it was Because heavily Sí, raining, coma. attendant left the stadium. Correcto. ¿Y dónde va la coma? Después del de raining. raining. Después del raining, ¿verdad? Y antes de la consecuencia. ¿Cómo defines entre un conector de consecuencia y un conector de causa? El conector de causa debe de ir antes de qué? Pues antes de la causa, ¿verdad? Antes del por qué, antes de la excusa. Debido a que estaba lloviendo muy fuerte, los asistentes salieron. O porque estaba lloviendo muy fuerte, los asistentes tuvieron que salir. El because puede ir al final o puede ir en medio, ¿verdad? Pero si lo pones al principio, la separación es la coma. Otra forma de un conector ¿qué tipo de conectores estamos utilizando, compañeros? En este caso son conectores debido a, por qué, ya que, ahora que, todos ellos ¿Causa? verdes, Causa y causa, ¿verdad? Es consecuencia. correcto, solo quería estar seguro de que no lo habíamos olvidado. Ya que el juego fue cancelado, los asistentes abandonaron la arena o el concierto, ¿verdad? Ya que el concierto fue cancelado, los asistentes abandonaron la arena. As the game was canceled. Tú puedes pensar en él como un cómo, ¿verdad? Pero realmente te están dando la causa, no te explica cómo pasó, es la causa. As the game was canceled, the attendees left the arena. As the concert was canceled, the attendees left the arena. Entonces el as es una causa, igual que el because. Yo creo que aquí lo importante pues no es, ya entendimos que se pueden mover, ahora la segunda parte de importancia es reconocer o tener bien organizaditos y memorizarlos. ¿Cuáles son los de causa? Los que te explican, a ver, si nos movemos, ¿con qué conector en español o en inglés relacionas a la columna de causa? ¿Cuáles van dentro de la columna de causa? Y me salgo para que tú lo enlaces. ¿Cuáles eran los conectores de causa? Una causa es el por qué, es la excusa, es la razón de por qué se fueron los asistentes, por qué aprobé el examen, por qué no te estaba poniendo atención, porque estaba escuchando música. La causa, la explicación de por qué, la razón, ¿verdad? O la excusa, el por qué, la causa. ¿Cuáles son los conectores de causa que recuerdan del documento que teníamos abierto hace unos segundos?
Díganme 4 conectores de Because. causa. Because, el más fácil. Since, debido a, ese es difícil, la compañera lo recuerda. Y as, ¿cómo se traduce de causa ese as? Yo sé que normalmente es como y since normalmente es desde, pero ahora since ya me dijo la compañera es debido a qué y as ya no es como, ahora es ¿Ya qué? ya Ya que, que. ¿verdad? Entonces ahí está, compañeros, es lo que van a hacer en su mente y en su libreta, porque yo sé que no se va a quedar listo hasta que en tu libreta tú ya digas, ya estoy 100% tranquilo de que ya recuerdo cuáles son los conectores ahora de causa. Leo uno de cada uno. Since, ¿debido a qué? Since the game was canceled, the attendees left the stadium. Si lo inviertes no pasa nada, queda exactamente igual. The attendees left the stadium since the game was canceled. Segundo, because. Si tú lo lees al revés, tampoco pasa nada. Because it was heavily raining, coma, the attendees left the stadium. Aquí arriba ya estaban las comas, ¿verdad? Porque el conector está al principio. Aquí abajo tú tienes que agregarle la coma si vas a pasar el conector al principio. Y eso también lo tienes que practicar en tu nota. Me van a mandar una foto de lo que dijimos. Cambiarlos, jugar con ellos del principio al final y recordar que cuando tú lo pasas al principio, no se te puede olvidar la coma. En el examen no te van a tachar calificar mal una porque no lleve la coma, pero sí es buena práctica recordarlos, ¿verdad? Entonces lo intercalaba. Because it was heavily raining, coma, the attendees left the stadium. Ya que, as the game was canceled, attendees left the arena. O la segunda, as the field was not ready, the game didn't take place. ¿Cómo traduciríamos esta al español? La segunda de ya que, as the field was not ready, compañeros. Debido a que el campo no estaba listo, el juego no se llevó a cabo. No tuvo lugar, no se llevó a cabo, es correcto. Perfecto. No importa cómo traduzca el take place ni el as, ¿verdad? Debido a, está perfecto. A lo mejor no decir perfecto, pero no que debido a era since. Sí, pero en mi mente, entonces basta con saber que estoy explicando la excusa, ¿verdad? Con que tú sepas que el conector está correcto y tengas retenido en tu mente cuáles son los de causa, since, because, as, ¿verdad? Now that también, ahora qué, ¿verdad? Now that the field is ready, the game has been started. ¿Ahora qué? ¿Verdad? Ese pues no suena muy directo, no hay que recordarlo, pero los primeros 3 sí. Entonces ahí de eso se trata, compañeros, y confirmamos todos, excepto 3 conectores en color violeta, se pueden intercalar del principio al final. En el principio lo tienes que separar con una coma. En el centro, no al final, ¿verdad? Dije mal, al final no. En el centro, pues ya no necesitas la coma porque el conector se está separando las dos partes. Tengo sujeto a dos partes. La segunda parte lleva sujeto y verbo. It, sujeto, was heavily raining. En la primera parte el sujeto es they, attendees, left the stadium. ¿Verdad? Hay sujeto y verbo. Entonces hace sentido. ¿Cuáles son los únicos 3 conectores? En inglés, ¿cuáles son? Que no se pueden mover así como así de sencillo. Thought. No, also, even though, ¿verdad? Solo esos 3, todos los demás tú practica y los puedes cambiar de lugar. Entonces ya con eso cerramos el tema, ya nada más nos falta. ¿Cómo se llaman estos? Conectores de tiempo o adverbios de tiempo, ¿verdad? Vamos a ver por qué le pueden llamar, dice adverb time, aquí arribita, en el encabezado principal de la tabla, adverb time and cause connectors. Para los adverbios de tiempo es todo lo que te indica en qué momento pasó, ¿verdad? Y con qué enlazarías en la segunda parte de tu oración. Para el momento, ¿qué significa by the time we found our seats? Para el Para cuando momento. encontramos nuestros Es correcto, asientos. nuestros asientos, ¿verdad? Y no tienes que traducirlo igual que el maestro. ¿Para cuándo? Para el momento, ¿verdad? Está perfectamente bien. Para cuando encontramos nuestros asientos, enlazo con la parte B de la oración. ¿Quién es primero el sujeto y el verbo en la parte A de la oración? Enlazada con el conector de tiempo. Sujeto, We. nosotros, we, y el verbo, encontramos el pasado de find, ¿verdad? Y en la segunda parte es ahora un sujeto singular, una cosa, un objeto, la película que ya había que Empezado. había empezado, ¿verdad? ¿Cómo pondría ha empezado y cómo es había empezado? ¿Qué cambia? Ha empezado, había empezado. El has. El had y el has, ¿verdad? Has presente, had pasado, eso lo vimos la semana pasada y nos quedó bien clarito.
Y ahí está en la explicación de conectores también, ¿verdad? Después, y aquí está bien clarito, el by the time se puede ir al centro. ¿Qué dice la oración en español? Esta no lo traduje ustedes. The children were sleeping by the time their parents came back from work. In Spanish, this sentence means what? Los niños estaban durmiendo para el momento en que sus papás habían regresado del trabajo. Regresaron, ¿verdad? Está en pasado directo, regresaron. No habían, sino directo, pasó. ¿Qué sucedió? Revolvieron del trabajo, ¿verdad? Los niños, perfecto, compañera. Los niños estaban durmiendo para cuándo o para el momento que sus padres volvieron de trabajar, ¿verdad? Came, el pasado de come es came. Perfecto. Y otro que me indica momento es tan pronto como te sea posible, as soon as possible, por ejemplo. Aquí no lleva possible, solo as soon as you get home, you must check your messages. Tan pronto como vuelvas de casa, perdón, regreses a casa, tú debes revisar tus mensajes, ¿verdad? Y lo puedes invertir. You must check your messages, empezando por el final, as soon as you get home. Siguiente, lo puedes poner al principio o en el centro. The project must be sent. El sent es el verbo pasado de, el verbo, ¿qué? El proyecto debe ser Enviado. enviado tan Enviado. pronto como sea posible, ¿verdad? Y ahí está. Confirmamos que estas dos tienen dos pares, sujeto 1 con verbo 1 y sujeto 2 con verbo 2. Sí, La segunda tiene sujeto 1 y verbo 1 y sujeto 2 y verbo 2. no, la segunda no. No, ¿verdad? Nada más tiene un sujeto y un verbo. Y aquí se pone un momento, as soon as possible. Entonces ahí está, ¿verdad? Pero nos hace sentido que está correcto. ¿Lo entendimos como está correcto? Sí, ¿verdad? Tiene dos sujetos y dos verbos, solo la primera. You get home, you must check, ¿verdad? La segunda solo un par. The project must be sent y no tiene nada. Possible no es sujeto ni verbo, ¿verdad? Nada más es cuanto pronto como te sea posible. Y lo mismo aquí, siempre y cuando, as long as. Yo sé que me van a decir, profe, si as soon as es tan pronto como, que no as long as es tan largo como, pues la traducción sería como para un río, ¿verdad? El río, se me ocurre algo muy básico, ¿verdad? Que no es muy exacto. El río Río Bravo es Balsas. tan largo como el río Balsas, ¿verdad? Que no sería. Aquí lo traduces no para decir longitudes. As long as se traduce como siempre y cuando. ¿Lo habían escuchado o nos causa problemas, compañeros? As long as. O escucho a la compañera que mencionó algo y no la alcanzamos a escuchar porque yo la interrumpí. Profe, ¿y aquí cómo lo diferenciaríamos con el providing y provided? Buena pregunta. Yo considero, as long as, sí, usted acaba de detectar que este as long as, vamos a intercambiarlos, ¿vale? Vamos a ponerlo primero con el as long as, con la segunda opción primero, no, con esta oración, siempre y cuando. De hecho, van a llegar a una conclusión, ¿verdad? Con el que está escrito as long as, you can borrow, puedes tomar prestado mi libro, puedes tomar mi libro. You can borrow my book as long as you return it in good condition. ¿Qué pasa si lo cambio en vez de as long as, como dijo la compañera, y tiene muy buena observación y buena memoria y se ve que está practicando? En vez de as long as en azul y resaltado por dorado, o encerrado en el cuadro dorado por el provided. You can borrow my book provided you returned it in good condition. Suena igual, pero yo pensaría que las long as es como a futuro, siempre y cuando lo devuelvas, ¿verdad? Provided es como algo que demuestres que pasó, ¿verdad? Pero para el caso, pues es lo mismo, estás diciendo que siempre y cuando es una condición, ¿verdad? Igual que el provided. Entonces yo consideraría que las long as debería incluirse de manera más adecuada en conectores verdes en condición. Muy buena observación, compañera, y felicitaciones. Lo mismo aquí, si yo reemplazo el as long as por el provided. As long as you promise to be home by midnight, you can go to the party. As long as provided. Pues as long as, en primera, es como algo que se tiene que cumplir, que tú tienes que hacer, pues, a futuro, ¿no?
Es decir, ¿qué me vas a prometer? Que vas a regresar a casa antes de las 12, antes de medianoche. ¿O qué me vas a prometer con lo del libro? Que lo devolverás, ¿verdad? As long as you return it. Aunque esté escrito en presente, tienes que hacerlo a futuro, ¿verdad? As long as you return the book in good condition. Y si volvemos a los de condición, provided you finish the projects, es decir, este provided sería como si me demuestras, ¿verdad? Si me demuestras que tú ya hiciste. Es decir, esto aplicaría a algo que ya se cumplió, provided, siempre y cuando, y este as long as, algo que vas a realizar, ¿verdad? Ejemplo, as long as you promise to be home by midnight, o as long as you return the book, ¿verdad? Son cosas a futuro, ¿verdad? Siempre y cuando. Entonces, pues yo diría que pues simplemente nos dice la palabra en inglés, la traducimos y nos dice algo, ¿verdad? As long as, ¿verdad? Provided. Las dos de manera natural, no es el primer traducción que nos llega a la mente, provided, ¿verdad? Ni as long as. Entonces, las dos hay que estudiarlas y pues no engancharnos como que significan lo mismo, sino ver que as long as es tan cierto como tan siempre y cuando, as long as. De hecho, yo cuando lo escribo, chicos, o lo leo, no lo traduzco como siempre y cuando, de manera natural pienso como tan, es que, ¿cómo sería? Tan largo como demuestres o siempre y cuando. Vaya, Yo no lo me lo uso como tomo un literal, sino que entiendo el sentido, as long as, ¿verdad? As long as. Es como siempre y cuando tú hagas esto, ¿verdad? Y en la otra, provided, es como me demuestres, provided, demostrado. Y de hecho es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Una vez demostrado que, provided, porque a mí me suena eso, no lo traduzco como siempre y cuando. Provided, una vez demostrado que tú hayas terminado el proyecto o demostrado que tú has terminado todo, provided, ¿verdad? Ni siquiera en mi mente había enlazado que tienen la misma traducción en un manualito, ¿verdad? O en un ejercicio en Google, porque de ahí muchos fueron tomados o yo los traje de aquí, pero sin pensar que tenían la misma traducción, ¿verdad? ¿Por qué los consideran como tiempo? ¿Qué conclusiones han sacado ustedes, compañero? Lo escucho, perdone. ¿En qué se parece as long as y as soon as, que vienen allí juntitos? As soon as long as. ¿O qué conclusiones sacarían ustedes, compañeros? Pues yo diría que se tendrían que como recordar, ¿verdad? Tenemos mucho que recordar y quedarnos con los principales, tal vez. By the time, es de tiempo, ¿verdad? As soon as es de tiempo, ¿verdad? Y por ahí ya de manera repentina se enlazará as soon as con as long as, ¿verdad? Algo similar en lo verde. If es una condición, in case es Profe, una condición, y enlazarlo con el provider y el providing. Sí, compañero, adelante, perdone. uno sería de tiempo y el otro de condición. Sí, correcto. As long as me habla de tiempo, igual que as soon as. Y el primero, provided, es de condición, ¿verdad? Ajá. Yo creo que ese sería el mayor reto con esos dos conectores. De por sí, memorizarse provider y providing, pues ya era un reto, ¿verdad? Siempre y cuando. Y yo lo enlazaría, compañeros, me quedo con esto. Yo lo enlazaría, no me quedaría en qué significa, me quedaría con que los dos son de tiempo porque as soon as, tan pronto como, y también es de tiempo as long as, ¿verdad? Me enlazaría con esos dos. No me fijaría en esta traducción, yo me enfocaría en que son de tiempo. By the time, as soon as y as long as, ¿verdad? Y es decir, yo lo visualizo de esta manera, creo. Si ustedes me explican cómo funciona la lógica en mi cerebro para que ustedes vean si les convence y no se casen con esa idea, pero les haga sentido. En mi mente, as long as, es decir, hay un trato. Tú y yo tenemos un trato, pero ese trato va a durar tanto tiempo como, o tal periodo como tú respetes lo que yo te pido, ¿verdad? Y así yo lo veo. Tengo un trato. ¿Cuál es el trato? Que te prestaré mi libro. You can borrow my book. Mientras que, as long as, ¿verdad?
Yo lo veo como mientras que. Creo que les puede ayudar eso, que lo traduzcan como mientras que, porque as long nos habla de long, un periodo de tiempo, as long as, y ahí está. Tenemos un trato. ¿Cuánto va a durar ese trato? Tan largo como tú respetes las condiciones. ¿Cuál es la condición? Que tú lo regreses en buen estado, ¿verdad? Y así yo lo entiendo, compañeros. El trato va a durar tanto tiempo como, o mientras, porque long nos dice que es largo de tiempo, periodo de tiempo, o mientras también de tiempo. Entonces, ¿qué les parece esa idea? As long as. Tengo un trato mientras tú cumplas las condiciones, ¿verdad? Y nos hace sentido que digas, ¿cuáles son lo que tú puedes hacer? Es decir, tus derechos son, o lo que te estoy permitiendo hacer es que tú puedes tomar mi libro prestado mientras tú cumplas esto, o el trato se va a extender as long as you return the book in good condition, ¿verdad? En la siguiente también. ¿Cuál es lo que puede hacer el hijo mientras respete las condiciones del trato? Lo que puede hacer el hijo es, you, lo que está subrayado, chicos, Voy a ir a la fiesta. You can go puedes ir to a the la party. fiesta, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿cómo traducen al inglés siempre y cuando? O mientras tú, siempre y cuando, o tan largo como, ¿verdad? Yo diría siempre y cuando, o mientras tú. ¿Cuánto va a durar el trato? Tanto como tú. ¿Qué debes de hacer? ¿Comprometerte a qué? Regresar a medianoche. Es decir, es correcto, mientras tú prometas que volverás a casa o estarás en casa para la medianoche, tú puedes ir a la fiesta. Entonces, ¿cómo se queda? ¿Cómo traducen as long as? Ya no hace sentido que sea siempre y cuando, ¿verdad? Mientras, Mientras que, ¿verdad? O el trato va a durar hasta que tú o tanto tiempo como, ¿verdad? Entonces yo así lo entiendo, compañeros. As long as. Les pido que me anoten un ejemplo en inglés. As long as, ¿verdad? Es decir, algo va a pasar por tanto periodo de tiempo mientras tú cumplas lo que te estoy pidiendo. As long as, eso es lo que nos explica, es decir, el tanto periodo de tiempo mientras tú, ¿verdad? Y ahí está, compañeros. Entonces, ejemplo, ¿estarás en buena condición o mantendrás buena condición física? Es la que les voy a pedir. You will be in good condition o you will be in good shape o simplemente in shape, en forma. Vamos a traducirlo directo y simple. Tú estarás en forma mientras que salgas a correr una vez por semana. ¿Y cómo se dice tú estarás a futuro? You You will be, y en forma igual, in shape. S-H-A-P-E. Shape, con A. Shape, ¿verdad? Shape. You will be in shape as long as, y me ponen ahí, siempre y cuando tú, o mientras tú, y lo voy a poner aquí en el WhatsApp, chicos, para que nos quede súper clarito. Es más. Yo sé que es un tema que no les va a representar muchas preguntas, pero sí les generaba muchas dudas. Entonces, con estos vamos a estar cerrando. Es un repaso. Y ustedes ya van entendiendo de qué se trata en lo que me abre mi Word, ¿verdad? Para que ustedes vayan, porque mi computadora está reducida a bajo consumo. Y quiero que usen el as long as en un ejemplo. You will be in shape as long as you go running. As long as you train soccer, as long as you run every day, as long as you eat healthy, ¿verdad? Y este es el siguiente tema el tema que nos quedó listo, es el que queríamos tocar hoy, pero fortalece, ¿verdad? Todo lo que estamos analizando, compañeros. Me da gusto que estén aquí cerrando los conectores porque los conectores prácticamente van a estar a lo largo de todo el examen. Entonces, váyanme mandando su oración.
Y aquí las vamos a ir anotando. Quiero ver todos, que todos propongan un ejemplo. Un ejemplo con as long as, teacher. Por favor, chicos. Mis ejemplos podrían ser, ¿cómo quedaría? Los que están todavía pensando en qué pueden escribir, los que ya están redactando, céntrense en su ejemplo. Pero los que todavía no tienen la idea clara, ¿cómo traduciríamos estarás en forma siempre y cuando, o más bien mientras entrenes todos los días, o mientras hagas ejercicio todos los días? You will be in shape. ¿Cómo se diría el condicional? ¿Cuál sería, compañeros? As long as. As long as, ¿verdad? Que me va a unir con la segunda parte. Siempre que o mientras tú hagas ejercicio todos los días. You do exercise every day. ¿Verdad? Y en el centro se enlaza la parte A. Estarás en forma. Hagas ejercicio. Pues es as long as, ¿verdad? En el centro debe ir as long as. Y le vamos a poner aquí. Este es amplio y sin relleno. Y ponemos aquí as long as. Y se cumple, ¿verdad? Mientras hagas ejercicio todos los días, estarás en forma. Y se puede poner al revés también, ¿verdad? Ya sea que quieran empezar con el conector al principio o con el conector en medio. As long as you do exercise every day, you will be in shape. Y está, para los que no teníamos idea de cómo hacer nuestro ejercicio, ahí queda bien clarito. ¿Qué más? ¿Quién me quiere aportar un ejercicio que ya estén escribiendo, redactando o ya hayan enviado? Yo, teacher. Adelante, por favor. As long as you eat healthy, you will lose weight. Excelente. Siempre que comas sano o mientras tú mantengas una dieta balanceada, perderás peso. Excelente, compañero. As long as you eat healthy. Cada uno está formando su oración para que veamos y le demos un like a todas esas oraciones. As long as you eat healthy. ¿Y qué va a tener de consecuencia o de segunda parte de mi oración? Perderás peso, ¿verdad? You will lose. Perfecto, compañero. Felicitaciones. Está excelente su oración. ¿Alguien más, chicos? Para que yo pueda guardar mi documento que ustedes mismos explicaron. As long as me podría implica. ser as long as you don't gamble, you don't gonna lose your money. Yes, that's perfect, actually. Excellent. As long as you stop gambling, ¿verdad? Es correcto. Me gustó mucho esa oración, compañero. As long as you stop gambling. Siempre que dejes de apostar tanto, ¿verdad? El vicio de nuestras apuestas. As long as you stop gambling. Perfecto, compañero. Felicitaciones porque nos van quedando perfectas. Gamble sería como bet, ¿verdad? Es una forma coloquial, lo más común, de hecho, de llamar a las apuestas, a los vicios, ¿verdad? De ludopatía, le llaman a ese problema, ¿verdad? Que es divertido a veces, si lo llegamos a hacer, pero cuando se sale de control ya no lo es tanto, ¿verdad? As long as you stop gambling,
you will keep the money on you, or you will save your money, or you You won't won't save lose your money. money. Excelente. You won't lose, sorry. You won't lose your money. Perfect. Good job. Y así, compañeros, entonces yo ya tengo un documento nuevo gracias a esta generación, ¿verdad? Me pusieron muchos ejemplos y ya nada más me falta. mi oración? Sí, adelante, por favor. ¿Puede checar mi oración? Sin problema, vamos para allá. Nada más déjenme que me cargue. Ahí está, ya me lo están mandando. En lo que carga, yo le pongo nombre aquí al conector. As long as. Y ahora sí nos hace sentido que sea conector de tiempo, chicos. As long as. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ya no tiene sentido que lo traduzcamos igual que, o siquiera que pensamos que eso significa en español, porque provided, sí, ¿verdad? Provided significa siempre y cuando, pero ese es un conector de condición. Siempre que tú me demuestres, provided you have finished the projects for this week, you can go to the movies with your wife, ¿verdad? Provided, una vez que me demuestres. Si suena provided, demostrado que tú lo has hecho, puedes salirte temprano, ¿verdad? Provided, demostrado que. ¿Ah? Es una. ¿De qué tipo de conectores provider? ¿Se acuerdan? ¿De qué función era? ¿De qué categoría? ¿De qué color? Conditional. Condition connector. Yeah, it's an example of condition connector. Just like if, in case, provided, and unless, right? Unless también era conector de condición, nada más que era negativo. Ahí está, compañeros. Perfecto. Entonces ya tenemos algo claro y vamos a revisarlos de los compañeros para tomar más ejemplos. Bueno, nos queda tiempo, pero estamos terminando ahorita el repaso de conectores y vamos a avanzar con algo más. Aquí están. As long as I finish my homework, I will go to the. Perfecto, compañeros. No alcanzo a ver, pero está perfecta. The cinema. Jesús también dice, I will pass the test as long as I prepare for it. Good job, Larissa. On the other hand, she says, as long as you eat healthy, you will lose weight. The one that I transferred to the Word document. Perfect. Good job, Larissa. Arturo provides this one. As long as I do my homework, I will pass the subject. I will pass the class. I will pass the class. Ulises, you will be a good soccer player as long as you train enough. Perfect, Ulises. Daniel says, as long as you pass your TOEFL exam, you will earn your, they say your bachelor degree. En vez de título, bachelor degree. ¿Vale? Pues está perfecta la oración, Daniel. As long as you pass your TOEFL exam, you will earn your bachelor degree. La vamos a copiar. ¿Les parece muy bien? Todas están de 100, ¿verdad? 10 de 10, pues. Vamos a copiar para hacer la aclaración. As long as you pass your TOEFL exam, you will earn your bachelor's degree. ¿Qué significará bachelor's degree, compañeros? Licenciatura, creo que era. Título de licenciatura. Degree es un título, algo que te da un grado, el título de algo, ¿verdad? Es el título de licenciatura. Bachelor es licenciado, el título de licenciado, ¿verdad? O de licenciatura para nosotros. Bachelor's degree. Es como decimos tu título universitario, pues licenciatura, bachelor's degree. As long as you pass your TOEFL exam, you will earn your bachelor's degree. Yeah, for sure you will. For sure you can pass the exam. We are doing everything to do it. Perfect. Good job. Entonces ya ahorita la voy a guardar, pero no les quito tiempo. Voy a seguir leyendo. As long as you eat your vegetables, you will be strong. Something that parents say to their children, right? Algo que los padres le dicen a sus hijos. Yeah, the parent says, as long as you eat your vegetables, you will be strong. Son, ¿verdad? Tú estarás fuerte, hijo. That's perfect. Good job, Alan. Grease por su lado dice, as long as you eat healthy, you will keep your sugar levels stable. Perfect. Good job, Chris. It's perfect. Very nice. I will copy this one. Good job. It's also really good. Después nos dice Cristian Adán. Cristian Adán nos dice,
I will go to the park as long as I get up in the morning, ¿verdad? Excelente, Cristian. In the morning. Y nada más nos faltó la comita separando, pero no, perdón, está perfecto porque su separador está en el centro, ¿no? Excelente, 10 de 10 todos, compañeros. Y finalmente Vale nos dice, as long as you study hard, you will be a good doctor. Yes, all of your sentences, everyone, are just perfect. Todas sin excepción. Sacamos un 10, compañeros. Y ahí está. Y ustedes están poniendo el ejemplo, ¿verdad? Puede ir el conector en el centro y la coma en el, perdón, el conector en el inicio y la coma separando en el centro, o el conector en el centro ya sin la coma. Perfecto, compañeros. Todos lo hicieron de una u otra manera, pero todas estuvieron perfectas. Bueno, ahora sí, entonces ya que nos quedó clarito, volvemos a ese tema y lo cerramos con una estrellita porque fue perfecta en nuestro, aquí, en nuestra redacción, en nuestra explicación, la lección de los conectores. Y pues ahí está, son de tiempo porque nos implica un tiempo. By the time we found our seats, ¿verdad? The movie had already started. As soon as you get home, you must check your messages. En el momento en que llegues a casa, para el momento en que encontramos los asientos. As long as. You can borrow my book as long as. Siempre y cuando, ¿verdad? El trato va a ser válido siempre y cuando tú o mientras que tú hagas esto. Y un mientras es un as long as, ¿verdad? Y está el tiempo. Hace sentido que sea conector del tiempo. Igual de facilitos o mucho más sencillos porque es directo a la traducción de tiempo. Now that the field is ready, the game has been started. Mismo significado, no hay problema. Que once. ¿Cómo traduciríamos once? ¿O qué significaba once en la manera más natural y común del inglés? ¿Qué sabías que significaba once? No, una vez que. ¿Qué significa once? De hecho, sí, ¿verdad? Una vez. Con el that es el que. Pues es que es lo mismo. El profe me está diciendo la misma idea. Una vez que. Once es una vez que. Twice es dos veces, ¿verdad? Once, una vez. Twice, dos veces. Three times, tres veces. Four times, 10 times, 10 veces, ¿verdad? Empezamos con una vez, es once. Y twice es dos veces. Twice, pues. Entonces, no hay problema en que traduzcas con now that the field is ready o once that the field is ready. Creo que aquí no tendremos mayor problema, compañeros. Entonces, aquí vamos a cerrar el análisis de los conectores para irnos a uno más. De tarea, acuérdense que, o para ustedes, aunque no me lo quieran enviar, pero sí lo tienen que hacer, tienen que repasar al menos una oración y acomodarla en diferente orden. O la que más se te haya complicado a ti, practicarla. Si no entendías lo de unless y hoy tuvimos un golpe de brillantez y nos quedó perfectamente bien grabado a todos, ya sea unless o provided o although o whereas, las más complicadas, te pido que me mandes unas de ellas, ¿verdad? Que tú repases por tu cuenta, pero que estés seguro que valió la pena y que no se va, como nos dicen, entrar por un oído y salir por el otro, no, que se quedó grabado. Yo lo sé que sí, ¿verdad? Cuando una explicación es relevante se nos queda para siempre, ¿verdad? Porque ordenaste el sentido o solito se fue acomodando todo lo, como un rompecabezas y ahora sí quedó completita la imagen, ¿verdad? Está ahí limpia, nítida, ahora sí está completa. Pues ahí está, compañeros, este fue el repaso de habilidades 6, 7 y 8, la 1 y la 5, de la 1 a la 5, pues ya saben, lo pueden verificar en el acordeón de temario y rápidamente continuamos con él. Es la forma más práctica, sencilla, rápida, directa de enlazar una habilidad con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente bloque. De la 1 a la 5, ya saben, ver que tenga sujeto y verbo, la habilidad 1. No te distraigas con las preposiciones, la habilidad 2. No te distraigas con los apositivos, habilidad 3. No te distraigas con falsos verbos. El ing es un adjetivo, ¿verdad? O un indicador para decir cuál águila. El águila volando sobre el océano. El indicador participio es un falso verbo. La carta escrita solo te dice cuál de todas. La carta escrita ayer y hay un verbo para ella. O el lenguaje hablado en México y ahí puedes escribir otro verbo para ese sujeto y ese adjetivo. Los adjetivos pueden ser en participio, bien claritos. La carta escrita es un adjetivo. El lenguaje hablado en México es el adjetivo. El coche manejado por Checo son el adjetivo. O el continente descubierto. La primera que pasó con la carta fue recibida hoy. La segunda que pasó con el lenguaje hablado es el español. El coche manejado por Checo ganó la carrera. El continente descubierto por Cristóbal fue bautizado, ¿verdad? Y después, el bloque 2 son las habilidades 6, 7, 8 y 9. Aquí nada más escribo de qué se tratan, pero tienes que abrir el otro documento que también te lo voy a poner aquí para que lo tengas a la mano y por si se te pierden,
tengas que batallar. Y la explicación de conectores, busco aquí rápidamente. Conectores. El repaso de conectores, déjame ver si es este. Creo que sí. Lo abro aquí de manera local. Pero básicamente el que tú necesitas es... Sí, 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 sí. Te voy a ponerlo de as long as. Ahorita me voy a encargar que terminando lo tengas. Sí, sí, es nada más quiero copiártelo aquí y te voy a poner la última versión de nuestro repaso que nos quedó bien clarito todo, ¿verdad? Está copiando, me parece. Sí, ya. No sé qué. No debería ir aquí, pero para que lo tengas a la mano con las tareas, la habilidad de los conectores son 3 habilidades, 6, 7 y 8 conectores, y aquí están los repasos de conectores y el temario, ¿vale? Entonces dijimos, las primeras 5 habilidades, pues no tan complicadas, ¿verdad? Distractores. Habilidades 6, 7 y 8, conectores. ¿De qué se trata las 6? De los conectores comunes, el que ya conoces, el OR, el AND, el BUT, el pero, o el JET, ¿verdad? Está, tal vez el JET es el único que tienes que revisar, pero las demás son facilitas. Después, habilidades 7. ¿De qué se trata la habilidad 7? ¿Qué tipo de conectores? De tiempo y de De causa. tiempo y de causa. ¿Quién me da un ejemplo de tiempo? A ver, un conector de adverbio tiempo. Rápido, ¿quién se acuerda? Uno solo. By the By the time. time, By the time, ¿verdad? ¿Y un conector de causa? O díganme dos de causa. because, Because. Otro. Since. Now Since. that. As. Now that. As, ¿verdad? Y ahora, un conector de condición. Estaban aquí Why. arriba If todos. in case. El de condición, ¿verdad? Puede ser el if, in case, unless, ¿verdad? Unless. Correcto, unless. Ahí está. Entonces ahí ya ustedes ya tienen una sólida, bien consolidado aquí en nuestros cerebros de qué se trata cada cosa, ¿verdad? Te pongo un solo ejemplo de los conectores dos, uno uno de causa y uno de tiempo, porque la habilidad 7 cubre los dos, de causa y de tiempo. Por lo tanto, conector de tiempo, el que yo recuerdo, te pongo by the time. Pero ¿cuáles otros se recuerdan de tiempo? Los dos que practicamos hoy de tiempo, que empiezan con as. As long As as. soon As as. long as, As para long decir siempre que tú respetes, siempre y cuando, o mientras tú cumplas esto, as long as, ¿verdad? Y el otro, as soon as también. Tan pronto como, ¿verdad? Tan pronto como llegues a casa, llámame. As soon as you get home, call me, please. It's an emergency. Después, así como el conector habilidad 6 cubre estos conectores y la habilidad 7 cubre estos conectores de tiempo y de causa, la habilidad 8 cubre otro tipo de conectores. Vamos a ver cuáles son otros conectores. Y otros conectores, pues básicamente están repaso de conectores. Los que no le nombran otro tipo de conectores son condition, contrast, manner y place, ¿verdad? Esos son otros conectores, los que le hicieron falta, básicamente. No te preocupes porque dice otros, pues puedes abrir el libro y ver cuáles eran esos otros, o si no directamente, puedes abrir la tarea de las habilidades 6, 7 y 8 de conectores. Déjame regresar para que lo veas en vista ampliada completa. 6, 7 y 8, aquí está en las tareas. Y aquí está fragmentado lo que necesitabas cubrir, ¿verdad? El primero, las 6 dijimos era or, and, so, ¿verdad? Y ahí están. Las 7. Creo que estábamos dejando de lado este tipo de ejercicios, a menos que nos aporten mucho, ¿verdad? Pero siento que no nos sirven demasiado. Y aquí está habilidad 7, conectores advert time and cost connectors. Y aquí están los ejemplos, de aquí los sacamos, ¿verdad? Time, as soon as, by the time. Y hay más, no solamente los que yo puse, as long as, after, before, once, since, whenever, when, pero los demás son muy lógicos, fáciles de traducir, ¿verdad? Y de causa, todos los que me digan el por qué, el because, el now that, el since, o in as much as, que ya lo habíamos practicado, pero a mí se me está olvidando, in as much as. En la medida que, ¿verdad? In as much as. Y de hecho por aquí debe estar escrito.
Y si no, pues lo tendrá que investigar el alumno o buscar donde se explicó que tenemos que movernos, ¿verdad? Y otros conectores, aquí lo dice el nombre, other, nosotros lo pusimos en 4, ¿verdad? Other, en cuatro columnas, condition, first column, second column, contrast connectors, the third one is manner, in place, where, whenever, ¿verdad? En mi perspectiva, in that, no tenemos que preocuparnos por él, preferí que se enfocaran en condition y en contrast, que en estos dos que son también directos. Y si tú quieres practicarlos todos juntos, recuerda que se mezclan aquí. Este sí te recomendaría y te pediría que de tarea lo hagas si gustas aplicarlo, porque el examen de mañana que vas a hacer mañana va a estar muy parecido a estos. Vamos a ver unos dos ejemplos. La 1. ¿Qué le falta a cuando dice the President of the United States? Apunta, es el verbo. Appoints the cabinet members, o también cita, ¿verdad? Como es decir, les pone una agenda, appointment, o appoints, apunta, o los cita, ¿verdad? Como si se fueran a ver en alguna reunión. Y le falta algo. Appointments are subject to Senate approval. Si te fijas, hay dos oraciones separadas por una coma. ¿Qué le falta? ¿Un sujeto? Podría ser, pero hay un sujeto, el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y hay un verbo appoints. Después de la coma, también hay un sujeto, appointments. Appointments ¿Sería es la cuando C? sería un conector. Acuérdate que si hay dos oraciones, tienen que ir unidas por un conector, Un conector. ¿verdad? Un conector. ¿Y cuál es el único conector de aquí? Hay dos, because, debido a o but, pero. Y los dos están enlazados con el sus miembros tal vez del comité, sus miembros del presidente, their, ¿verdad? Sus citas de ellos, their appointment. Appointment es una cita con el dentista, una cita para una entrevista, appointment, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría con because? El presidente de los Because. Estados Unidos, ¿verdad? Cita a sus miembros del gabinete porque sus citas, ¿verdad? Están sujetas a aprobación del Senado. ¿Le suena que sea conector de explicación, de causa, o un conector de contraste? Pero el Senado las tiene que aprobar. ¿Le suena que debido a que el Senado aprueba, o más bien que, pero el Senado tiene que aprobar las citas? ¿Cuál creen que sea? La Yo D. creo que es la D. La D, ¿verdad? Es correcto. El presidente cita a sus miembros del gabinete, pero sus citas de ellos, ¿verdad? Están sujetas, are subject es estar sujeto a, es decir, que depende de. Are subject, están sujetas a la aprobación de quién? Del El Senado. Senado. Del Senado, to Senate approval. Entonces, espero esas citas están sujetas a la aprobación del Senado, ¿verdad? Aunque el presidente quiera y mande, el Senado tiene que decidir si sí va o no va, si sí aprueba o no aprueba las citas, la agenda de reuniones a las que está citando el presidente a sus miembros del gabinete, ¿verdad? Gabinete. Bueno, compañeros, número 2. The prisoners, acuérdense que van a practicar con conectores. The prisoners were prevented from speaking to reporters because. ¿Qué faltaría ahora si tengo sujeto 1 y verbo 1 con el conector? ¿Qué le falta después del conector? Sujeto 2 y verbo 2. Sujeto 2 y verbo 2. Excelente, compañeros. ¿Cuáles cumplen con eso? La D también. La D, ¿verdad? Ustedes podrían decirme not wanting. Not wanting no es forma de verbo aplicado a, no, ¿verdad? ING. Ni tampoco to hear, es un infinitivo, no está aplicado. El ING no está aplicado y el verbo en infinitivo to hear tampoco está aplicado. La B dice the story in the papers, pero no tiene verbo, ¿verdad? The story in the papers, the superintendent did not want. Pues podría ser también la B, pero la que nos parece más directa es la D. Vamos a leerla en español directa con la D. Los prisioneros fueron prevenidos de hablar o no se les permitió hablar a los reporteros porque el superintendente no quería la historia en ¿dónde?
Los En los papeles. Periódico. periódicos. Y ahí está. A los prisioneros no se les permitió hablar con reporteros porque el superintendente, es decir, el director de la prisión, no quería pasado, didn't want the story in the papers. Entonces es eso, compañeros. Básicamente ya estamos dándonos cuenta que y nos estamos consolidando. Les voy a pedir que hagan esta de tarea. Se las voy a compartir en el grupo porque ya en tareas ya está, compañeros, ¿vale? Inclusive, profe, esa yo ya la hice. si ya la hicieron, perfecto. Y yo creo que a los que nos distrajimos como yo, que no la revisé, y a los que, porque yo no fui enfático en recordar que la tenían que hacer, adelante, por favor. Inclusive les voy a pedir ambas, chicos. Los que no lo hicieron, si 5 alumnos ya lo hicieron, perfecto. Entonces ya no van a tener tiempo libre para ¿Pero ya lo empezar su examen. subimos? Sí, les voy a pedir que, ¿cómo lo podrían subir? Sin que me genere a mí extra trabajo porque me voy a enfocar en subir los formularios. Lo puedo subir en captura, ¿verdad? O si ya lo vamos a revisar mañana, pues igualmente damos las palomitas y ya lo revisamos, como usted nos indique. ¿Para qué va? Les voy a poner aquí les voy a poner revisión de tareas, una nueva carpeta, ¿vale? Para que lo suban en carpeta o lo suban en WhatsApp, como quieran. Les voy a poner aquí en la carpeta la tarea, pero les voy a poner ejercicios, tarea, skills. Hay dos, skills 6 a la 8, 6, 7, 8, y también desde el principio, desde la 1 hasta la 8, hay dos tareas, 1 through 8. Entonces hay dos tareas. La primera es esta, skills de la 6 a la 8, y la segunda desde la 1 hasta la 8. Vamos a ver cómo nos prueban los que ya lo hicieron. Felicitaciones, compañeros, no se distrajeron con nosotros. Y vamos a ver los demás. Se las voy a separar aquí en la carpeta tareas. Hay dos tareas, ¿verdad? Y se las voy a separar las últimas dos para que ustedes digan, ay, profe, es que pues está todo revuelto. No, ya específico las que vamos a estar revisando mañana, ¿verdad? Para que los que se ven atrasados ya cumplan. La habilidad 9 no, solamente que ahí estaban las últimas dos preguntas, ¿verdad? De las habilidades hasta la 8. Entonces van a ser estas dos, compañeros. Estas se las comparto. Y si se fijan, dice TOEFL Review Exercise desde la 1 hasta la 8. Te va a incluir desde la habilidad 1, que tenga sujeto y verbo, que no te distraigas con los indicadores ING, que no te distraigas con los participios, que no te distraigas con las preposiciones y también con los conectores de tipo adverbio de tiempo, de tipo conector de causa, conector de condición, todo lo que vimos hoy de repaso, ¿vale? Entonces ya fue sólido y se los voy a dejar ahí, ¿vale? Para que todos sepan. Y ahora vamos a ver lo que realmente debimos haber estado revisando hoy, ya que vimos cómo se debió haber trabajado y cómo los alumnos más responsables ya cumplieron y el profe se le olvidó revisar, no cumplió con su parte de la responsabilidad. También les voy a compartir esto. Todo lo que dejo abierto, sé que tengo algo que tengo que hacer para subirlo a ustedes, ¿vale? Y ustedes tienen que cumplir con lo que se les pide en tareas. ¿Dónde va a estar la tarea? Pues básicamente tienen que abrir dos veces una ventana. Primero, la ventana general de tareas, que es la que tiene número 2, tareas y temas explicados. Después, la que dice habilidades 6, 7 y 8 de los conectores. Y aquí, una vez más, a las dos tareas.